Fueron 173 años de guerra para conquistar lo inconquistable. A finales de 1521, el poderoso imperio mexica había caído. Los hombres de Hernán Cortés habían doblegado una civilización milenaria con pólvora, alianzas indígenas y una ambición sin límites. Pero no todos los capitanes estaban satisfechos. Uno de ellos tenía hambre de más. Su nombre era Pedro de Alvarado. En 1523, apenas 2 años después de la caída de Tenochtitlán, Alvarado recibió permiso de Cortés para explorar y conquistar el sur. Sabía lo que buscaba: oro, gloria y un lugar propio en la historia. No viajaba solo. Lo acompañaban entre 400 y 500 soldados españoles y miles de guerreros indígenas, especialmente tlaxcaltecas y cholultecas. Muchos de ellos viejos enemigos de los pueblos mayas. El viaje fue lento y peligroso. Atravesaron montañas empinadas, selvas húmedas y tierras infestadas de enfermedades tropicales. Algunos soldados murieron en el camino. Otros sufrieron fiebres, picaduras o se perdieron en la espesura. Pero Alvarado no se detuvo. Estaba decidido a llegar a las tierras altas, donde, según decían, vivían pueblos poderosos y riquísimos en oro. A finales de 1523 llegaron a la región del Soconusco, el extremo sur de lo que hoy es Chiapas. Allí, los pueblos locales, intimidados por lo ocurrido en México, entregaron tributos sin combatir. Pero no todos lo harían. Más adelante, encontrarían resistencia. Al cruzar hacia el territorio de lo que hoy es Guatemala, Alvarado encontró su primer obstáculo serio. Guerreros mayas de la costa resistieron su paso, y por primera vez, los españoles probaron el filo de la resistencia indígena en estas tierras. Hubo escaramuzas, ataques nocturnos y emboscadas entre la selva. Pero con armas de fuego, caballos y una estrategia brutal, los conquistadores avanzaron. A inicios de 1524, Pedro de Alvarado ya había puesto un pie en las tierras altas, y lo que vio eran fortalezas naturales, pueblos bien organizados y guerreros decididos a defender su territorio. La guerra verdadera estaba por comenzar. En las alturas de Quetzaltenango, un ejército poderoso esperaba al invasor, y uno de sus líderes sería recordado por siglos: Tecún Umán, el defensor del pueblo quiché. Si disfrutas esta historia, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos los secretos del pasado. Avanzando por la llanura costera del Pacífico, Pedro de Alvarado y sus hombres no encontraron resistencia, hasta llegar al ancho y poderoso río Samala. Allí tropas quiché se alzaron para impedir el paso, pero los conquistadores, con fuego y acero, cruzaron el río a sangre y fuego, y saquearon los pueblos cercanos para sembrar el terror y disuadir a quienes osaran resistir. El 8 de febrero de 1524, los españoles libraron una dura batalla en Chetulul, un pueblo clave en la frontera del reino quiché. Las flechas de los arqueros quiché causaron heridas, pero la superioridad militar de Alvarado prevaleció. Los conquistadores tomaron el pueblo y establecieron un campamento en su plaza central. Tras asegurar la zona, Alvarado se internó en la Sierra Madre, cruzando hacia el fértil valle de Quetzaltenango, el corazón del reino quiché. Pero la guerra aún no había terminado. El 12 de febrero, los aliados indígenas de Alvarado fueron emboscados en un paso estrecho. Pero la carga de la caballería española, con sus poderosos caballos jamás vistos por los quiché, rompió la defensa y dispersó a las tropas mayas. Los españoles llegaron a Xelajú, pero encontraron la ciudad abandonada. Los habitantes habían huido, preparándose para resistir en otro lugar. Aunque la leyenda dice que el príncipe quiché, Tecún Umán, cayó en la batalla de El Pinar,
Las crónicas españolas hablan también de la muerte de al menos 1 o 2 señores de Kumarcaj durante estos combates iniciales. Su liderazgo era la esperanza del pueblo quiché. Pero la guerra cobraba un alto precio. En la batalla decisiva en el valle de Quetzaltenango, los quiché sufrieron una derrota brutal. Tantos muertos hubo que el lugar recibió un nombre terrible: Xequiquel, el bañado en sangre. Agotados y sin fuerzas, los quiché finalmente pidieron la paz. En marzo de 1524, Pedro de Alvarado llegó a Kumarcaj, la capital quiché. Aunque fue invitado a entrar, Alvarado prefirió acampar afuera. Cuando los jefes quiché visitaron su campamento, fueron apresados y retenidos como prisioneros. Al enterarse, los guerreros quiché atacaron, pero los españoles repelieron el ataque y en respuesta, Alvarado mandó quemar vivos a los señores y arrasó la ciudad con fuego. Así terminó la resistencia quiché. Pero la conquista estaba lejos de haber terminado. Los españoles avanzarían con alianzas nuevas y guerras aún más sangrientas. Después de la caída del Gran Kumarcaj, Pedro de Alvarado no descansó. El 14 de abril de 1524, recibió una invitación que lo llevaría a una nueva alianza y a una nueva guerra. Fue recibido en Ixinché, la ciudad de los poderosos caciqueles. Los reyes Beleje-Cat y Caji-Mox le ofrecieron guerreros, comida y algo más valioso: conocimiento sobre sus enemigos. Los caciqueles no eran ingenuos. Querían usar a los españoles como arma contra sus enemigos. Los tzutujiles, dueños del lago y de tierras fértiles. Y Pedro de Alvarado, siempre hambriento de conquista, aceptó. Antes de levantar las armas, Alvarado envió 2 emisarios caciqueles a negociar, pero los tzutujiles los capturaron y los ejecutaron. Aquello fue suficiente. La guerra era inevitable. Desde Ixinché partieron en marcha forzada, un día completo atravesando montañas, bosques y un silencio tenso, hasta que al fin el lago se abrió ante sus ojos. Majestuoso, pero lleno de enemigos, frente a una isla poblada, aparecieron los guerreros tzutujiles. Los españoles cargaron con su caballería. Los indígenas nunca habían visto algo así. La batalla fue breve, pero violenta. Los tzutujiles huyeron por un paso estrecho, perseguidos sin tregua. Al día siguiente, los españoles entraron en Tecpanatitlán, pero no encontraron resistencia ni señales de vida. La ciudad había sido abandonada. Pedro de Alvarado no se detuvo. Envió emisarios capturados, con una orden clara: sométanse al rey de España o enfrenten las consecuencias. Los reyes tzutujiles, ya debilitados y sin aliados, eligieron vivir. Se rindieron y juraron lealtad. Los tzutujiles estaban conquistados y la alianza con los caciqueles parecía firme, pero no duraría mucho. Un sacerdote predijo su destrucción y el precio del oro encendería la chispa. En la siguiente parte, el pueblo caciquel se levantará en rebelión y Alvarado tendrá que construir sus ciudades sobre cenizas. Tras la victoria contra los tzutujiles, la alianza con los caciqueles parecía sólida. Pero la ambición española no conocía límites. Pedro de Alvarado exigió un tributo brutal: 1000 hojas de oro, cada una valorada en 15 pesos. Los reyes caciqueles aceptaron a regañadientes. Pero entre el pueblo crecía el resentimiento. Entonces, un sacerdote caciquel alzó su voz.
Los dioses castigarán a los invasores. Su ruina está cerca. El mensaje se propagó como fuego y el pueblo supo qué debía hacer. La noche del 28 de agosto de 1524, los cachiqueles abandonaron su ciudad. Era 7 Amac, según su calendario, y con ese día se cerraba la era de la alianza. Hombres, mujeres y niños huyeron a los bosques y montañas. Iximché quedó en silencio. 10 días después, Pedro de Alvarado declaró la guerra. Una guerra que duraría años y costaría miles de vidas. Los aliados ahora eran enemigos. El 9 de febrero de 1526, 16 soldados españoles, sin orden ni honor, atacaron los restos de la cultura cachiquel. Saqueo, fuego y sangre. Quemaron el palacio del Apo Yágil, saquearon templos, secuestraron a un sacerdote. Para los cachiqueles, fue Pedro de Alvarado quien había ordenado el ultraje. Intentando consolidar el control, los españoles fundaron una nueva ciudad cerca de Iximché. La llamaron Tecpan, Guatemala. El palacio entre los árboles. Pero ni las murallas, ni los hombres, detuvieron los ataques constantes. En 1527, los ataques cachiqueles forzaron a los españoles a abandonar Tecpan. Se trasladaron hacia el este al fértil valle de Almolonga. Allí fundaron una nueva capital, la que hoy conocemos como Ciudad Vieja, cerca de Antigua Guatemala. La guerra se prolongó por 6 años. Las cosechas se perdieron, los guerreros murieron, el pueblo se desangraba. El 9 de mayo de 1530, los 2 reyes principales de los cachiqueles emergieron de su escondite y se rindieron. Al día siguiente, nobles, familias enteras, campesinos y guerreros hicieron lo mismo. La gran ciudad de Iximché quedó vacía. Su gente fue dispersada, algunos a Tecpan, otros a Sololá y otros a nunca regresar. La rebelión cachiquel había terminado y sobre los restos de su mundo nacía el poder colonial. Antes de la llegada española, los mames y los quiché llevaban años en guerra, pero la llegada de los conquistadores cambió el tablero. El rey Mam Kaibil Balam fue recibido con honor en Cumarcal. Se tejían alianzas y se tramaban traiciones. Los mames planearon tender una trampa a los invasores. Los quiché, en silencio, miraban con recelo. En julio de 1525, Gonzalo de Alvarado, hermano de Pedro, partió de Tecpan, Guatemala, con 40 jinetes, 80 soldados y 2000 aliados. Totonicapán fue su base. De allí marcharon a Momostenango, que tomaron tras 4 horas de batalla. Al día siguiente avanzaron a Huehuetenango, pero los mames esperaban. 5000 guerreros mames se formaron para la batalla. La caballería española cargó con furia. Confusión y caos se desataron. Gonzalo de Alvarado dio muerte a Canilacab, el jefe mam. La resistencia se rompió. Los guerreros huyeron a las montañas. Huehuetenango quedó vacía. Kaibil Balam se refugió en Saculeu. La fortaleza blanca, rodeada de barrancos y murallas imponentes. Con 6000 guerreros, preparó su última defensa. Gonzalo de Alvarado decidió atacar el acceso norte, el más débil. Mientras, un ejército de auxilio, 8000 guerreros man, marchaba desde los Cuchumatanes. Alvarado dejó el asedio a Antonio de Salazar y salió a enfrentar a los refuerzos. El ejército de auxilio, aunque numeroso y valiente, carecía de organización. Las cargas rápidas y constantes de la caballería española los dispersaron y aniquilaron. Saculeu quedó sola. Meses de sitio. El hambre devoró a los defensores. 1800 muertos.
Los sobrevivientes se enfrentaron a decisiones extremas para aferrarse a la vida. Kay Bilbalam decidió rendirse. En octubre de 1525, Saculeu cayó. Con Saculeu bajo control, los españoles establecieron guarniciones. El altiplano occidental, tierra de guerra y resistencia, comenzaba a ceder, pero la conquista aún no terminaba. En 1525, Pedro de Alvarado envió un pequeño contingente a conquistar Mixco Viejo, la capital del reino Pocomam. Los habitantes se encerraron tras murallas sólidas y un estrecho paso. El primer ataque, desde el oeste, fue brutal. Pero los españoles y sus aliados sufrieron grandes pérdidas. Se retiraron heridos y frustrados. Alvarado no se rindió. Enviaron un segundo asalto, con 200 aliados tlaxcaltecas. Pero fue rechazado otra vez. Los Pocomam recibieron refuerzos y la batalla se extendió todo el día. Fue caótica, sangrienta, impredecible. Pero la caballería española, como siempre, cambió el rumbo. Los refuerzos huyeron. 3 días después, los jefes rendidos revelaron un secreto. Una cueva oculta, una entrada escondida para salir y entrar sin ser vistos. Con la información, Alvarado actuó rápido. 40 hombres bloquearon la salida secreta. Y comenzó el asalto final, por el barranco estrecho. Ballesteros y mosqueteros avanzaron protegidos. Los españoles atravesaron la muralla. Los guerreros Pocomam se retiraron desordenados, pero la caballería española los esperaba. Los que huyeron fueron capturados. El asedio, que duró más de un mes, terminó en victoria española. Alvarado ordenó quemar la ciudad y trasladó a los habitantes al nuevo asentamiento colonial, Mixco. La resistencia Pocomam, fuerte y tenaz, había caído. El dominio español avanzaba inexorable. Antes de los españoles, la costa del Pacífico ya estaba en guerra. Los quiché y cachiqueles dominaban el oeste. Al este habitaban los nahuas y los xincas, viejos enemigos, con antiguos rencores. En 1524, tras conquistar Iximché y Atitlán, Pedro de Alvarado miró al sur y avanzó. El 9 de mayo de 1524 llegó a Panacaltepeque, cerca de Izcuintepeque, hoy Escuintla. La selva, los pantanos y la lluvia impedían avanzar a caballo. Los nahuas bajaron la guardia. Pensaban que los españoles no llegarían ese día. Pero Alvarado sí llegó y los tomó por sorpresa. Los guerreros nahuas fueron sorprendidos en sus propias casas. Los españoles tomaron la ciudad, pero muchos enemigos huyeron entre la espesura. La persecución fue imposible. Alvarado ordenó quemar la ciudad. Envió mensajeros con una amenaza clara: ríndanse o arrasaré sus tierras. Días después, los líderes nahuas regresaron y aceptaron al rey de España como su señor. Pero más al este, el terreno cambiaba, y también el enemigo. En Guazacapán, los españoles encontraron un pueblo que no hablaba maya, ni náhuatl. Hablaban xinca. El 26 de mayo de 1524, Alvarado enfrentó a los chincas en Atiquipaque, hoy Guazacapán. Luchaban con estacas, lanzas y flechas envenenadas. Los aliados indígenas eran miles. Pero los chincas no cedieron fácilmente. La batalla fue brutal y la población chinca arrasada. Tras la conquista, los pueblos del sur fueron forzados a pagar tributo: cacao, sal, vainilla y algodón. El sur ya no resistía. Ahora,
alimentaba el naciente poder colonial. En 1537, al norte de la colonia de Guatemala, existía una región conocida con dos nombres contradictorios: Tierra de Guerra y también Verapaz. Era un lugar de selvas densas, montañas impenetrables y pueblos libres. Una frontera entre el altiplano y las tierras bajas que los españoles intentaban conquistar, pero no podían dominar. La llamada Tierra de Guerra no era solo un nombre. Era un desafío constante para los conquistadores. Selvas impenetrables, ríos caudalosos, montañas escarpadas, un laberinto natural que protegía a sus habitantes. Los españoles, incapaces de dominarla con la fuerza bruta, recurrían a una táctica implacable: desplazar pueblos enteros, sacándolos de sus tierras ancestrales y reubicándolos en nuevos asentamientos, controlados y vigilados a la vera de la selva. Esta estrategia, más que pacificar, vació lentamente la selva de sus guardianes, dejando aldeas abandonadas, caminos olvidados. Pero lejos de rendirse, la desolación se convirtió en santuario para quienes rechazaban la dominación. Guerreros y familias enteras prefirieron vivir escondidos en las sombras, resistiendo con cada árbol y cada roca. Así, la Tierra de Guerra se volvió un refugio oculto, un pulmón de resistencia indomable, donde la lucha por la libertad no se rendía, ni con espadas, ni con palabras. Desde el siglo XVI hasta bien entrado el XVIII, la Tierra de Guerra abarcó un territorio inmenso, desde Zacapulas hasta Nito en la costa caribe y desde Rabinal y Salamá hasta Chiapas, México. Un mosaico de pueblos y selvas, pero especialmente el hogar de los quechí, fuerte y resistente. En 1537 llegó a Guatemala un hombre diferente, Bartolomé de las Casas, fraile dominico. Él soñaba con otra conquista, sin sangre, sin violencia. Quería conquistar la Tierra de Guerra con la palabra y la fe. Los dominicos promovieron un nuevo nombre: Verapaz, la Tierra de la Paz. De las Casas también ayudó a aprobar las leyes nuevas en 1542 para proteger a los pueblos indígenas de los abusos españoles. Pero sus enemigos eran los mismos españoles, los colonos ambiciosos, que veían amenazados sus privilegios. La resistencia de los colonos distrajo a los dominicos, y la conquista pacífica no fue fácil. Así, durante siglos, la Tierra de Guerra siguió siendo un refugio indómito. Un lugar donde la selva esconde historias de resistencia. Y aunque la conquista se extendió, nunca fue completa. La Verapaz, la Tierra de la Paz, nació de la lucha y la esperanza. Durante casi 2 siglos el reino Itzá, en el corazón del Petén, resistió la conquista. Mientras todo el resto de Mesoamérica caía ante los españoles, los Itzáes se convirtieron en el último faro de libertad. Desde Chiapas, Belice y Guatemala, pueblos enteros huían al Petén, buscando refugio. El lago Itzá era una frontera entre dos mundos, pero los españoles tenían un plan: rodear, aislar y debilitar. Durante generaciones fueron cortando rutas, sometiendo a los vecinos, bloqueando los caminos al lago. El Petén se convirtió en una isla, rodeada de silencio. En 1697, el gobernador Martín de Ursúa llegó al lago con una misión clara: acabar con Tayasal. Mandó construir una galeota, una nave de guerra, pesada, armada y letal. Frente a él, la ciudad de Nospetén, capital de los Itzáes, flotaba sobre el lago como un sueño, o como un reto final. El 13 de marzo de 1697 comenzó el asalto. Desde la embarcación, los cañones rugieron sobre la ciudad-isla. El fuego español cayó sobre casas, templos y plazas. Muchos mayas intentaron huir, lanzándose al agua, pero el lago
se tiñó de sangre. Tayasal cayó bajo el estruendo del hierro y del miedo. Cuando la tormenta cesó, los Itzáes habían desaparecido. Ni un solo guerrero, ni un solo grito, solo ruinas y eco. Los nobles mayas, incluidos los reyes Ahau Canek y Akoboj, fueron capturados días después, escondidos entre la espesura. La resistencia había sido aplastada. Así cayó Nojpetén, la última capital indígena libre de Mesoamérica. La conquista había comenzado en 1524 y terminó 173 años después, sobre un lago lejano, en una isla que ya no canta. Pero aunque la espada dominó la tierra, las voces mayas nunca se extinguieron. La conquista no terminó con una sola batalla, sino que dio inicio a siglos de sometimiento. Aliados y enemigos, vencedores y vencidos, todos fueron absorbidos por el nuevo orden. Las tierras fueron repartidas, los cuerpos explotados y las voces silenciadas. Los pueblos fueron reorganizados al gusto del imperio. Una plaza central, una iglesia al este, un cabildo al norte. Así nació el patrón de vida colonial, una cuadrícula que encerró a generaciones. Bajo la cruz y la corona, todo debía encajar. Incluso el alma. El catolicismo se convirtió en el vehículo del cambio. Con él llegaron las doctrinas, las reducciones y el olvido forzado de antiguos dioses. Pero el pueblo no olvidó del todo. En lo profundo de los cantos, en la danza y en la tierra, la memoria resistió. Hoy, las huellas de la conquista siguen ahí, en el idioma que cambió, en la comida que se mezcló, en la fe que se adaptó. Pero también permanece lo que nunca fue vencido: la dignidad, la identidad, la raíz, porque aunque la espada cortó, nunca logró arrancar el alma de los pueblos. Si esta historia te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal